¿Cómo estás, Marcos? Hola, hola. ¿Cómo estás, Fabrito querido? Pero muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, vos podés andar pispeando, pero vamos a tratar de concentrarnos en esto que vamos a hablar porque encima yo de lo que estoy viendo es que se están dando para con de todo. No, apagué la tele porque si no, No si se no puede concentrar. imposible. No, Imposible. si no imposible. Bueno, pero decíamos, por ejemplo, que se dan con de todo, van, chocan, pegan. Eh, Y la verdad que esto, comparándolo con un juicio como el que tenés vos, es como nada, es un jueguito de chicos. O sea, porque sí. te tenés que pelear, ir al scrum, pedir una prueba, pedir esto, pedir lo otro. Es complejo, ¿no? Y ya vamos a ir a qué caso estamos hablando especialmente. Sí, tal vez la diferencia es que este juego es un juego, bueno, es el juego colectivo de contacto por naturaleza, ¿no? Mm, Un juego de combate colectivo, se le dice. ujú. Tiene reglas, al igual que la litigación oral. Tal vez la diferencia es que acá las reglas son muy estrictas, los árbitros son muy estrictos, y en la litigación oral actual santafesina eso no sucede. Mm. El rugby prácticamente ha desaparecido, la deslealtad y la mala fe, que era más de mi época, ¿no? Ahora hay ojos por todos lados mirando, cámaras, árbitros desde los costados. Se ha abierto muchísimo el foco sobre todas las situaciones de contacto que son muy peligrosas, y hoy Mm, prácticamente es un deporte donde prácticamente no hay lesiones, a diferencia del claro. fútbol, ¿no? Uno cree que por la agresividad del juego habría más lesiones que en fútbol, pero no, las lesiones en fútbol son mucho más graves que las lesiones del rugby. Claro, lo que sí también es otra diferencia, que por ejemplo nosotros estamos viendo un partido de rugby de dos equipos, digamos, de alto nivel, y los dos son grandotes, y no es que hay un grandote contra otro chiquito y escuálido, digamos, como que puede pasar en la justicia muchas veces. El que tiene el poder del Estado y el otro que, bueno, que hace lo que puede o se defiende como puede. Marcos, estamos hablando, Sí, y yo te llamé precisamente, porque también acá estuvo Fernanda de Luca charlando sí. de lo que es uno de los casos que también a partir de lo que hablamos con Fernanda seguimos viendo lo que era esta cuestión de más lo social que tiene que ver con la escuela bajo sospecha, Ujú. y toda una corriente de judicializar no solamente lo escolar, las instituciones escolares, sino judicializar a la vida social más simple, ¿no? Preguntarte primero, ya se van a cumplir en octubre 2 años Ajá. de lo que fue, a ver, la denuncia, de lo que fue el inicio de un proceso que lo tiene a Trigati, a Juan Trigati, un profesor de educación física, como imputado de una causa de abuso en el medio de una escuela en un espacio libre. Eso es así. Exactamente, Mm, así es, se cumplen ahora, el 7 de octubre se cumplen 2 años del inicio de esa causa. Como todos saben, el profesor está transitando el proceso en libertad, como debería ser la regla, ¿no? Que se ha ujú, invertido ahora, y bueno, pero hay, gracias a Dios, hay todo un movimiento a nivel global, global y regional también. Respecto, se está colocando la lupa sobre este tema del abuso en el tema del encarcelamiento preventivo. Hay voces realmente muy relevantes al nivel nacional, como la del ministro Rosenkrantz o el del mismo Papa Francisco a nivel global, y ahora recientemente la doctora Jacqueline Balangione, sí. Nobel candidata a, a diputada provincial por el perotismo, que también ha puesto la lupa sobre la cuestión. Y no es una voz menor, Pablo, No, ¿no? Porque no, es no. la que trajo la que implementó la perspectiva de género dentro del Poder Judicial santafesino. Entonces, que una Claro. mujer como Jacqueline Balangione diga: está bien la perspectiva de género, pero hay que aplicarla correctamente. Esto que se está haciendo ahora no es lo que yo impulsé, me parece que no es un tema menor. Una de las cosas que hoy leía un posteo de Fernanda, que es la esposa de quien está imputado, y digo el nombre porque ya está, aparte le hemos preguntado por eso, si no la verdad que hasta último momento no lo diría, porque esa es una norma que, bueno, autoimpuesta, ¿no? Porque el escrache social es mucho más grande que cualquier otro, antes de que existe una condena judicial.
Y ella decía que se encuentran con muchos problemas, por ejemplo, diría, para controlar a los que controlan o entrevistar a los que entrevistan, por ejemplo, en el caso de los niños de la Cámara Gesell y también de los operadores y funcionarios que hacen esas entrevistas, y que no hay una sola forma, porque si no sería como una ciencia prácticamente, no diría exacta, más que exacta, ¿sí? No habría discusión en cómo se toman, en cómo se trata de interpretar la palabra del niño, o cómo, por ejemplo, intervienen también los padres en en la palabra, sino en la interpretación de la palabra. Bueno, pero vos fíjate, Pablo, que si las cosas se hicieran como deberían hacerse conforme a la ley, nosotros no tendríamos el inconveniente que estamos teniendo actualmente con las cámaras Gesell. Y te traigo a colación dos fueros distintos dentro de la misma ciudad. El fuero de familia y el fuero penal, ¿no? En el fuero penal, por el artículo 160 del Código Procesal Penal, desde el año 2014, tiene la obligación la Corte de conformar un equipo multidisciplinario. Esos equipos multidisciplinarios, al igual que sucede hoy en el ámbito del juzgado de menores y de familia, básicamente es un equipo formado por médico pediatra, psicólogo infanto-juvenil, psiquiatra infanto-juvenil, terapista ocupacional y trabajador social. Un equipo multidisciplinario con todas las miradas que vos te puedas imaginar para abordar una temática tan compleja, ¿no? Ese equipo multidisciplinario que debería conformarse para el área penal, para tomar entrevistas a menores de edad y a personas con problemas de salud mental, según lo que dice la ley formal, la ley procedimental nuestra, es un equipo multidisciplinario que debería decidir, primero, si el niño o niña está o adolescente está en condiciones de ser entrevistado y bajo qué formato. No necesariamente tiene que ser cámara Gesell, al igual que sucede en familia donde no hay cámara Gesell. Entonces, primero, la modalidad de la entrevista. Segundo, interviene en la entrevista el equipo multidisciplinario. Y tercero, hace un informe al tribunal, que luego son informes que no son vinculantes como todo informe pericial, pero son informes que son sumamente importantes. Es lo que acontece actualmente, por ejemplo, en los casos de obstrucción de vínculo en los juzgados de familia. Con mucho retraso, ¿no? Porque hay un equipo de la Corte multidisciplinario, como el que te acabo de decir, que funciona en la órbita del juzgado de menores, con una calidad profesional impresionante, pero claro, hay un equipo. Vos imaginate todos los problemas de obstrucción de vínculo que hay, o de violencia intrafamiliar que hay en la ciudad de Santa Fe y en la zona de influencia. El equipo multidisciplinario se está dando turno para mayo del año que viene. ¿Me explico, Pablo? Claro, sí. O sea, yo te digo, en el ámbito penal debería haber, no sé, mínimo 5 equipos de estos con cada uno con su salita para poder atender toda la demanda de todas estas cuestiones relacionadas con abuso sexual intrafamiliar. Como no se conforma este equipo, bueno, ¿qué es lo que sucede en el ámbito de familia? Los jueces piden la intervención del equipo interdisciplinario, y yo fíjate en un solo caso cómo te muestro cómo se manejan en forma distinta los dos fueros. Tengo un caso que el papá es denunciado por la madre como que abusó sexualmente de su niña. Comienza el proceso penal, y este caso a su vez es manejado en el foro de familia a través de una abogada de familia, por todo el tema de la cuestión de tenencia, régimen de visita y demás, ¿no es cierto? Sí. La abogada de familia logra que intervenga el equipo multidisciplinario. Bueno, obviamente, en la parte penal, como sucede en todos estos casos, el imputado va perdiendo 50-0, porque es muy difícil, vos lo sabés perfectamente, mantener esta batalla en estas condiciones de desigualdad. Se logra que se haga la intervención de este equipo multidisciplinario, y fíjate vos lo que sucede acá, Pablo. El equipo multidisciplinario que funciona de la Corte, que funciona en el juzgado de menores, entrevista a la niña, 4 años, ¿no? A la mamá, al papá, a los abuelos paternos, a los abuelos maternos, a las psicólogas que intenta contactarse con la psicóloga de la niña y de la madre y no puede, porque bueno, no se sabe si es porque no existían o porque no se pudo. Y finalmente entrevistan a los maestros y directivos de la escuela donde iba la niña y hacen una especie de visita en los domicilios de los abuelos de la maternos y paternos. Mirá vos lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Imagínate
la para profundidad un de... caso de familia, o sea, de tenencia o de... Bueno, Claro. para ver si realmente había que obstruir el vínculo con el papá o no. Termina el equipo este multidisciplinario haciendo un informe tremendo de 26 hojas, donde dice, no, esta niña tiene que ya volver a recuperar el contacto con su padre, y la que tiene problema es la mamá, no el papá, y le recomienda al juez de familia que en forma urgente y la madre inicie una terapia psicológico-psiquiátrica, ¿no es cierto? Mm. Eso en el ámbito penal, bueno, sería absolutamente imposible, mirá lo que te estoy diciendo, porque cualquier cosa que vos intentes hacer sobre la supuesta víctima es una cuestión revictimizante, ¿no es cierto? O sea, a ver, como no se pudo conformar ese equipo, si vos me preguntás, teóricamente lo que se comenta es que nunca se ponen de acuerdo el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre los recursos para armar un equipo de 5 personas. Mirá lo que te estoy diciendo, Pablo. Sí, 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 sí. Entonces, como ese equipo no está conformado en el Poder Judicial para el fuero penal, ¿qué es lo que se hizo desde el 2014? Primero, las entrevistas en Cámara Gesell las hacían psicólogas del Servicio Público de la Defensa. Después los hicieron psicólogas del Ministerio de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y hasta que finalmente lograron las fiscalías imponer que las entrevistas se hagan a través de entrevistadoras del MPA, y es lo que sucede habitual en toda la O sea, provincia que de Santa forman Fe. parte de la estructura institucional de la acusación, o sea, de quienes tienen que acusar son los que tienen, a ver, básicamente el monopolio de esa entrevista o esa cuestión de prueba. Sí, exactamente, lo cual es un disparate absoluto, porque vos imaginate que esta es la prueba madre, ¿no es cierto?, en estos procesos. Es la prueba que debería ser, en cuanto a su objetividad y neutralidad, más cuidada, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de niños por ahí de 4, 5, 6 años de edad, que deberían ser entrevistados. Si no se puede llegar a este cenit, ¿no?, a este umbral del equipo multidisciplinario, bueno, buscar otra forma, o psicólogos de oficio de tribunales. Bueno, en definitiva, fíjate vos que en este caso fue el único caso, en el caso Trigatti, donde logramos una resolución del juez García Troyano, por el cual estas entrevistas en cámara que se hicieron a través de una psicóloga propuesta por la defensa. Habíamos conseguido una psicóloga muy calificada, que a su vez era instructora de entrevistadoras de cámara Gesell del MPA de Rosario. Mirá de lo que estamos hablando. Y finalmente, bueno, recurso tras recurso tras recurso, y finalmente sucedieron cosas muy extrañas, y esta psicóloga de Rosario finalmente desistió, se bajó y terminan haciendo la cámara Gesell como se hace habitualmente con entrevistadoras del MPA. Ahora, Sí. Marcos, o sea, dentro de lo que es una problemática, va a haber una tragedia, una locura total que es el abuso infantil que existe, sabemos que Sí, es sí. así, que lamentablemente, y por suerte, por ahí conoció la luz en los últimos años, porque creo que hay mayor cobertura, lo cual es un síntoma, me parece, de sanidad de la población en un punto, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso concreto que vos estás trabajando, como es el caso de un profesor de educación física que da clases en una escuela a la luz de todo, a la luz del día, con cámaras incluso, que están dando al patio porque hay un temor sobre estas cosas, entonces hay un montón de recursos que no es lo mismo que lo que puede ocurrir en una casa cerrada, ¿no? Y también los efectos que esto tiene sobre la sociedad y la cultura también son devastadores a la hora de generar un vínculo entre el docente y los niños, ¿no? Ni hablar de los padres, porque los podríamos dejar un ratito de lado porque no son importantes en este tema. Sí son los Exacto. niños y sí son lo que es el acto educativo de ese momento. Se está charlando, porque uno claro, dice, a ver, ¿cómo pudo haber ocurrido determinadas cosas en un lugar público, en un patio, donde, por ejemplo, un profesor de educación física hace su tarea, con cámaras incluso,
y que no solamente prospere la denuncia sin juntar a las partes y ver a ver cómo lo podemos, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo de qué es lo que pasó. Ni siquiera te digo de cómo saltamos esto. Pero ahí está la cuestión de la judicialización, digo, ¿no? Porque, viste, cuando vos haces algo y que decís, bueno, pero para pasar a lo penal tenés que, las cuestiones administrativas tienen que estar saldadas, tenés que haber, bueno, acá directamente se fue a la violencia, a lo penal, al escrache, a un montón de cosas que hicieron que, lamentablemente, la justicia, que por ahí no es tan ciega, diga, no, acá se me pudre. Tengo que agarrar esto, aunque estamos hablando de un espacio abierto, con un montón de personas mirando, con cámaras que están, y prosperó esta investigación. Sí, sí. A mí me gusta ligar esto con lo siguiente, ¿no, Pablo? Hay ahora actualmente ya hay una contracorriente que se está oponiendo, se están empezando a ver otras cosas, pero ha habido una etapa muy grande que ha durado más de una década, yo te diría 2 décadas en el país, a nivel país y a nivel provincial, de un ensanchamiento brutal de los derechos de las víctimas y que muy bien recibidos sean, ¿no? De las pretensas víctimas. De las presuntas víctimas, claro, dentro de un proceso penal, ¿no es cierto? Ha habido una expansión muy grande, pero concomitante, por ejemplo, te lo sitúo en el ámbito de las declaraciones de las víctimas de violencia de género o abuso sexual. Prácticamente en la actualidad tienen valor de cuasi certeza, ¿no es cierto? O sea, si una mujer va y dice, a mí me pegaron, es prácticamente, es muy difícil derribar esa declaración, ¿no? Ya ni siquiera se necesita que se acompañe con lo que antes se denominaba una prueba objetiva, una captura de WhatsApp, una conversación o lo que fuere. Pero concomitantemente, en vez de decir, los operadores judiciales, bueno, este es el valor probatorio que se le va a dar a esta posible víctima de violencia de género o de abuso sexual o de violencia sexual, ¿verdad? Lo vamos a jerarquizar, lo vamos a poner acá arriba, pero concomitantemente lo que yo humildemente pienso es que se debieron también reforzar las posibilidades probatorias de los imputados. ¿Me explico? Lejos de reforzar eso, lo que se hizo fue prácticamente debilitarlo de una manera. En el proceso penal pasa mucho acá en la ciudad de Santa Fe, recién ahora se están empezando a ver fallos, Pablo, en ese sentido, ¿viste? De decir, no, bueno, pará, a ver, no podemos debilitar de tal manera los derechos del imputado dentro del proceso penal hasta llegar prácticamente a su extinción. Entonces tenemos casos como el del juez Santiago Vanegas de Reconquista, que en un mismo caso derriba 2 criterios que ya habían sido impuestos en la provincia de Santa Fe. Por un lado le dice al fiscal, usted no puede detener 10 meses a una persona en prisión preventiva sin haber hecho ninguna prueba, por la garantía del plazo razonable. Bueno, ese era un criterio, Pablo, que ya directamente había desaparecido. Como no hay plazo en la provincia de Santa Fe, es una de las pocas provincias que la investigación penal preparatoria no tiene plazo. Si vos me preguntás por qué, no lo sé. Deberías preguntarle al doctor Oroño, Hauchen o al doctor Creus, alguno de nuestros académicos, por qué en la provincia de Santa Fe la investigación penal preparatoria no tiene plazo. Vos imaginate que en Paraná, acá cerquita, cruzando el charco, la investigación penal preparatoria es de 4 meses, pero prorrogable por 4 meses más. ¿Me entendés, Pablo, lo que te digo? Claro, no 2 años como acá, en este caso. No, ¿qué 2 años? 3 años. Acá 3 el tipo lo podés tener 3 años en prisión preventiva. Y acá la tuvimos a Betty, que vino y pudo... Ahí tenés, bueno, te seguía diciendo, se derriban 2 criterios en este caso de Reconquista, y por otro lado, por un lado, el juez le dice, usted no puede tener a una persona en prisión preventiva sin hacer pruebas. Y por otro lado, se había presentado la acusación el mismo día que el fiscal presenta la acusación, el mismo día que la defensa pide la audiencia de revisión de prisión preventiva. ¿Y qué le dice este juez muy valiente, que es el nuevo juez de menores del juzgado número 1 de menores de Santa Fe? Fue finalmente tomó el cargo. Mirá, no sabía. Sí.
Es el nuevo juez de menores de Santa Fe, pero la verdad bueno. que es un lujo, Qué un bueno. lujo para Santa Fe, una ganancia para Santa Fe y una gran pérdida para Reconquista. ¿Qué Sí, le sí. dice al fiscal? Usted, señor fiscal, no puede interponer la acusación el mismo día en que la defensa pide la revisión de la prisión preventiva. No lo voy a tener en cuenta a los efectos de fundar los riesgos procesales. Ese mismo criterio fue tomado hace muy poquito por el juez Pablo Busaniche en una audiencia de revisión de prisión preventiva donde la Fiscalía de Género presenta el mismo día de la audiencia la acusación y le dice, señor, ¿por qué presentan la acusación? Porque ya era un criterio impuesto, los fiscales que decían, aparte en el día de hoy se ha presentado la acusación, entonces esto magnifica, acrecenta los riesgos procesales de fuga porque ya la persona sabe que se encamina hacia un juicio oral. ¿Me explico, Pablo? Ujú. Sí, 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 Entonces, sí. ¿qué dijo el doctor Pablo Usanich? De ninguna manera, y lo amonesta al fiscal, esta acusación que se presentó hoy en el día de la audiencia, tomando inclusive, toma como referencia el caso de Reconquista, Ujú. no lo voy a tener como parte de el incremento del riesgo de fuga Mm. a la presentación de la acusación en el día de la fecha. Entonces yo creo que de a poquito empiezan a haber este tipo de mirá, si yo creo que estoy a punto de escribir un libro sobre todos los criterios que fueron impuestos en los tribunales santafesinos a través de estas fiscalías de género, ¿no? Criterios que han ido mermando los derechos de los imputados, ¿no? Y que inclusive hay diferencias hasta en las propias circunscripciones judiciales. Vos te vas un poquito, te corres un poquito hasta Rafaela y a Reconquista y vos ves que las soluciones ahí son absolutamente disímiles. Mm. Me pasó, por ejemplo, hace poquito en una audiencia, no sé si recordás el caso Céspedes, Sí, la sí, cómo fiscal no. del caso iba a entrar una psicóloga del MPA a declarar y la desiste. Bueno, se planteó ahí con la defensa de Darío Céspedes la cuestión de este desistimiento, porque era crucial entrevistar a esta psicóloga de la fiscalía con la delegada técnica, ¿no? Y Ujú. se la dio a la fiscal por desistida. Yo en Rafaela planteo esto en una audiencia preliminar y la jueza del juicio de la audiencia preliminar me dice, doctor, pero ¿por qué usted adhiere a todas las pruebas a todos los testigos que está ofreciendo la fiscalía? No, le digo, adhiero porque no quiero que me pase lo que pasó en el caso Céspedes, Ujú. que desistieron de un testigo antes de... Pero no, doctor, me dice, si por el principio de adquisición procesal, los testigos son testigos del proceso, no son testigos de las partes. No se puede desistir lo mismo que sucede en el proceso civil. Claro. Entonces, fíjate vos que en distintas circunscripciones judiciales, las soluciones son absolutamente distintas. Marco, bueno, te agradecemos esta comunicación. Es como para después tener que desandarla y tratar de ver a ver por dónde va, porque me parece que estas cuestiones que aparecen como procesales y todo, siempre hay que explicar lo que los procesos penales y todo eso lo que hacen es limitar al Estado en su poder punitivo. O sea, Ujú. y eso creo que es algo que por ahí no tenemos claro y también que pensamos que, y yo lo veo, esto sí, así como creo que hay un cambio de época con respecto a algunas cosas, también veo, no sé, espero equivocarme, pero veo una capacidad de asombro cada vez menos asombrosa por parte de quienes son parte de procesos como este, ¿no? Procesos en el cual no hay pruebas, en cuanto se pasan los años como si nada, en cuanto se tiene la gente en prisión preventiva, lo que decía Jacqueline Balangione, del 50% de los reclusos que están detenidos por asuntos de violencia sexual son prisiones preventivas. O sea, también estoy viendo eso, ¿no? Es más, te digo, quizás si nosotros hace un tiempo hubiésemos hecho este mismo reportaje, hoy tendríamos un enojo muy grande en el mensajero que no está. Un Sí, asombro, como hay, alguien que te dice, ¿cómo? Pero vos podés meter sin prueba a alguien adentro. ¿Y cómo? ¿Y 2 años tarda la pretensa víctima en obtener justicia? ¿No? Y parece como que cada vez nos vamos... Eso lo veo como algo
la verdad que algo grave, ¿no? Como que, bueno, es lo mismo. O lo mismo que hicimos con Betty, no fue la misma la repercusión al principio, que después cuando ella finalmente, hasta en segunda instancia, fue declarada inocente y nada, nadie se hizo cargo, no pasó nada. Y bueno, eso sí me parece que está ocurriendo también en nuestra sociedad, ¿no? Por un lado, mucha gente que le pone muchas ganas y otra gente como dice, bueno, ¿qué va a hacer? Te tocó, ¿viste? Y eso no está Mira, bueno. acá hay otra cosa ya para cerrar, Sí. Pablo, ya que trajiste estos casos, ¿no? Pretensos abusos sexuales en ámbitos educativos, y es un tema que Fernanda de Luca lo retoma mucho en sus notas, y es el tema de lo que está sucediendo con esos niños, ¿no? Ujú. Porque por un lado, tanto en el caso Trigatti como en el caso Céspedes, estamos condenando a niños a vivir una vida de abusados que no lo han sido, y por otro lado, con el cuento de la no revictimización de la víctima, en Santa Fe no se puede investigar tampoco a la familia, donde por estadística nacional e internacional suceden el 80% Mm, de los abusos sexuales infantiles. ¿Me explico, Pablo? mm, Entonces, es muy importante esta reacción que está aconteciendo, que nace desde la sociedad, ¿no? Eso ujú, es realmente interesante. mm, Es una reacción que está naciendo de la sociedad, que se está contraponiendo a esa gran presión que imprimían los colectivos de género y el periodismo militante en mm, el Poder Judicial. Ha habido una reacción muy fuerte, y esa reacción muy fuerte ha equilibrado las cuentas, y yo lo que noto es que está habiendo otra mirada dentro del poder mismo mm, judicial. Lo vimos con el caso del doctor Gentile Bersano, en el ujú. caso de la abuela Betty, con Sí, ese sí, sí, fallo sí. espectacular. Ujú. Se está empezando a ver. Bueno, te dejamos ver, a ver, yo ya te digo, te voy a hacer un A servicio. ver, 9 a 8. 8 va ganando Francia a Nueva Zelanda. no me perdí nada, no me No, perdí nada. no, pero están, yo digo, con un choque Está de eso, picante, ¿eh? un choque de eso de un chabón de eso, yo por lo menos no sé. ¿Te ves jugando Si hay ahí? dos vidas, yo pierdo las dos. Lo que pasa es que esos muchachos entrenan 3, 4 veces por Claro. día, tienen suplementación nutricional todo el día, o sea, físicamente son superhombres. Sí, 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 sí. Imagínate que el pack de forward, los ocho forwards del seleccionado de Sudáfrica pesan más de 1000 kilos. O sea que tenemos jugadores ahí que normalmente en Argentina pueden llegar a pesar 100 kilos, que pesan todos arriba de 120. Estamos hablando de superhombres, ¿no? Pura Pobre, fibra, puro che, músculo. pobre la Y mamá que tiene que aparte de eso, alimentar a aparte de esos eso. chicos. Pobre la mamá que tiene que alimentar a esos chicos. Y después abrigarlos también, porque tiene que, en vez de un pullover, tiene que romper uno y... ¡Qué bárbaro! Imagínate chocarte con uno. Tienen un Te, Y te, bueno, de- piso. te deja. te doy un solo ejemplo. El segunda línea más grande de los Pumas, Sí. que es la Vanini, un chico que mide 2 metros, 130 kilos, desayuna todas las mañanas con un revuelto con 12 huevos, para que vos te des No, una idea. Todas las mañanas. 12 huevos. Claro, y después cuando le dicen hay que poner un poco más de huevo, más 12 te pongo, ¿cuánto más querés que ponga? 24, qué bárbaro, bueno. Bueno, Marco, te dejamos ahí recuperarte y ver el partido, ¿eh? Te mando un Dale, gran muchísimas abrazo. gracias. Gracias, chicos. Bueno, Gracias. hablábamos con Marco Barceló.